dónde están. Ya no estamos transmitiendo los servicios, entonces no sabemos de ellos, tampoco han llamado, ay, ¿qué pasó que no me volvió a llegar el link? No, tampoco. Entonces muchos se quedaron ahí en esa comodidad y bueno, no sabemos qué ha hecho Dios en sus vidas. Pero como digo, una iglesia fresca, una iglesia nueva, y Dios usando eso para confirmar los ánimos de los discípulos, los que están ahí fieles y firmes. Y Dios nos ha dado fruto fresco y nos ha dado nuevas fuerzas para seguir adelante haciendo su misión. En junio tuvimos nuestro aniversario número 7 y estuvo Rudy con Rocío ahí visitándonos, ahí al lado de allá. Los que no lo conocen, Hernán Moncada y su esposa Ingrid, los pastores de la iglesia en Cali, Rudy y Rocío, y pues aquí este personaje con su esposa, ¿sí? Ahí sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. También en junio tuvimos nuestro encuentro de parejas. Dios nos regaló ahí un buen grupo, 4 parejas que nos visitaron, que estuvieron con nosotros por primera vez. Y bueno, ahora orando por esas parejas y orando que Dios nos regale fruto fresco entre esas parejas. Además, una de las reuniones de damas ahí en la iglesia, ahí en ese mismo salón donde tenemos nuestros servicios dominicales hoy en día, esas son nuestras damas. Ellas se reúnen como una vez cada 2 meses. Ellas están reuniéndose, están estudiando Mujer Virtuosa en Proverbios 31, ahí está. Y bueno, un grupo también de guerreras del Señor ahí. Además, mensualmente también tenemos nuestra reunión de parejas. Bueno, a veces la reunión no la tenemos porque, digamos, tuvimos el encuentro de parejas, entonces encuentro mató reunión. Pero bueno, hay unas parejas que son nuestro apoyo, son esas parejas que han estado ahí fieles, acompañándonos a hacer el ministerio, la obra ahí en Cali. Nos reunimos para aprender, estamos ahorita estudiando el Salmo 127 y también comemos un poquito, a veces, sí, alguito comemos, sí. Y bueno, la Santa Cena, un tiempo bien especial, para mí una bendición, pues Dios nos ha permitido, como Pablo le decía a Filemón, tener la iglesia en nuestra casa, ¿no? Y desde que llegamos a Cali, nuestra casa, esa es la, digamos que la sala de televisión de nuestra casa, y gracias a Dios es espaciosa, y hasta una Santa Cena podemos tener ahí, compartiendo el pan, las oraciones, unánimes en las casas, cantando al Señor, y bueno, una bendición. Tuvimos la Santa Cena hace un par de meses también, ahí estamos en la sala de la casa. Y nuestro sábado, tenemos 3 sábados en el año, esos servicios de alabanza, acción de gracias y oración en el mismo salón donde tenemos nuestro servicio. Ahí ya pues hay jóvenes, hay parejitas, ahí están las damas. Y la bendición de nuevos discípulos, ¿no? Siempre alguien que llega a la iglesia con ese deseo de crecer, de conocer más del Señor, es un gozo para nosotros. Y ahí les pido orar por Diego y Luz Adriana, se llaman ellos, son una familia, Jerónimo, su hijo, una familia que ha llegado fruto del encuentro de pareja, no, del aniversario, fruto del aniversario, y llegaron y, mejor dicho, listos, y están deseosos de crecer, de conocer más del Señor. Ya empezamos el discipulado con ellos de manera presencial. Esto fue un discipulado que tuvimos virtual porque estábamos en Bucaramanga con Sofi, y entonces ahí aproveché para tomar la foto. Entonces les pido orar por ellos, y Dios nos ha dado nuevos discípulos. También está William y Caterine Vélez con sus 2 hijitas. Ellos son los discípulos que tenemos en Popayán, ¿sí? Esta familia en Popayán, que ahora, bueno, a William por su trabajo lo trasladan a Bogotá, pero igual en Popayán quedó otro discípulo, y allí está Byron, el hombre de allí, Byron, y fueron los últimos bautizos que tuvimos. Ahí está William, Hernán, Byron y Nico dando su primer paso de obediencia. Nico, mi hijo, aquí está sentado entre nosotros. Entonces, Dios permitiéndonos servirle, ¿no? de diferentes maneras, cumplir con su obra, cumplir con esas ordenanzas, y es una bendición para nosotros. Y ahí, como les digo,
todavía está la iglesia, ahí existe la iglesia. Nuestros servicios presenciales son, en este momento estamos reuniéndonos cada 15 días de manera presencial. En pandemia pues estuvimos en la virtualidad, cada 8 días estábamos ahí, luego empezamos a reunirnos cada 15, un fin de semana presencial, uno virtual, uno presencial, uno virtual. Y hace un mes larguito, tomamos la decisión de anular los servicios virtuales, ¿sí? Porque no sabemos qué está pasando ahí en esos servicios virtuales. Y sí, la virtualidad Dios la usó en un tiempo, muchos llegaron al Señor a través de la virtualidad, pero ya pasó y ya es hora de volver. La voluntad de Dios es que estemos juntos, que nos congreguemos. Entonces ya en este momento tenemos servicios cada 15 días. Y ahí están nuestros niños pequeñitos, faltan un par de niños ahí que se nos volaron, pero ahí están nuestros niños, también va creciendo este grupito de niños. Nuestros jóvenes, 4 jóvenes son nuestros jóvenes de la iglesia de Cali. Hay otros jóvenes, esto fue en el retiro de jóvenes, esa era la representación caleña. Y ahí estamos empezando también nuevamente como de cero con los jóvenes en la iglesia en Cali, porque también el paro, la pandemia afectó a otros de los jóvenes, además la entrada a la universidad, algunos jóvenes ya mejor dicho, la universidad es terrible y los absorbió y se fueron, no están ahí, pero estamos nuevamente trabajando con ellos. Y ese es nuestro servicio dominical, ahí la alabanza. Y ese es el salón donde estamos ahorita, como les digo, es en Unicentro, en el sur de Cali. Ahí nos estamos reuniendo cada 15 días y orando y desafiando a los creyentes, porque como les digo, la voluntad de Dios es que nos congreguemos y ojalá eso sea cada 8 días. Y ese es el deseo nuestro, ¿no? Volver a tener esos servicios semanales. Oramos para que haya esos siervos, esa disposición de toda la iglesia para todo lo que implica un servicio presencial, ¿no? Y además oramos para que Dios también esté orando y haciéndonos crecer en esa gracia del dar. Y entonces también oramos por ese lugar, ese local que Dios quiera para nosotros como iglesia, ¿sí? Y eso les cuento de la iglesia de Cali. Y como familia pues orando para que Dios nos use enseñando su palabra ahí en Cali, en esta ciudad donde Él nos ha llevado, que nos use predicando el evangelio a aquellos que no lo conocen ahí en Cali, y que nos use ahí en el colegio, en el vecindario, en baloncesto. Este es el equipo de los Leones y ahí están Samu y Nico, son mis hijos, entrenan baloncesto, y este es el equipo por el cual oramos, ¿no? Es un campo hermoso que Dios nos ha dado. La mayoría de estos jóvenes en diciembre del año pasado escucharon el evangelio. Dios nos permitió sentarlos ahí en el círculo de la cancha de baloncesto y predicarles el evangelio. Y ahí estaban algunos papás también escuchando el evangelio. Algunas familias de estos jóvenes ya han ido a la iglesia, han estado en nuestra casa también compartiendo, mostrándoles amor, dándoles nuestra amistad. Y es el campo donde Dios nos ha puesto ahorita, ¿no? Entonces oramos como familia por eso, que Dios nos use, nos regale fruto donde quiera que Él nos lleve, nos ponga ahí mismo en Cali, que Dios nos use con todo su poder. Entonces eso les cuento de Cali, sí, ese es el informe de Cali, lo que quería mostrarles, algunas foticos, y que sigan orando por nosotros, sí, lo necesitamos y son muy valiosas sus oraciones, y ténganlo por seguro que muchas de esas cosas son resultado de sus oraciones. Entonces gracias y no dejen de hacerlo. Bien, ahora entrando ya en el desafío para nosotros este fin de semana, lo que Dios quiere enseñarnos. Víctor me guiaba cuando me llamó a hacerme la invitación a venir a compartir con ustedes la palabra de Dios, a celebrar el aniversario. A propósito, felicitaciones por su 5º aniversario, no los había felicitado. Felicitaciones, iglesia. Sigan adelante, guardando la palabra del Señor, guardando la doctrina, sirviéndole al Señor con todo el corazón. Y Víctor me animaba a hablarles de eso, ¿no? En cuanto al servicio, el servicio al Señor. Y esto es algo que
en lo personal me apasiona, me encanta servir al Señor. Y en mis 25 años que llevo en el Señor, nunca el servicio se ha vuelto para mí algo repetitivo, una tradición o una obligación. Como les digo, es algo que me apasiona servir al Señor. Anhelo, si es en el servicio dominical, anhelo que llegue el domingo para poder estar ahí tempranito, bien presentado y bueno, totalmente dispuesto para servirle a mi Señor. Y si no es el domingo, sino el sábado, o en una reunión de parejas, o si vamos a salir a algún lugar a hacer alguna actividad, anhelo estar ahí y cumplirle a mi Señor, anhelo servirle. Es algo que, como les digo, personalmente me apasiona. Así que vamos a estar hablando del servicio al Señor en su obra en estos 3 días, lo que implica, lo que Dios espera de nosotros. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros hoy y por el resto de nuestras vidas nos comprometiéramos con el Señor y le dijéramos: Señor, yo quiero servirte? Y es un compromiso real desde hoy y por el resto de mi vida. ¿Qué pasaría? Me imagino nuestros hijos, nuestros padres, nuestros discípulos, nuestros hogares, la iglesia toda unida, transformando a esta ciudad, transformando Villavicencio. Dios usando a cada uno de nosotros, siervos, siervas del Señor, para impactar esta ciudad, para que esta iglesia crezca y realmente impacte esta ciudad y Colombia y las naciones. Pero todo depende de esa decisión y de ese compromiso que hagamos como siervos del Señor. Eso realmente impactaría las siguientes generaciones, la iglesia, Villavo, los llanos y las naciones, Colombia y las naciones. Y yo quisiera, y estoy convencido que es el deseo de Dios, que para celebrar el aniversario número 5 de esta iglesia de Villavicencio, al terminar esta celebración de 3 días, cada creyente dijera como Josué dijo en Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Y era el texto que Víctor me animaba a predicar, a compartir con ustedes, y que cada uno dijera al Señor: yo quiero ser un siervo por amor. Al final de estos 3 días, yo quiero ser un siervo por amor, un siervo que le sirve con gozo, con todo su corazón, y ahí que nos pongan ese chulito, no un siervo a medias. No, eso no es lo que Dios quiere, para eso no nos salvó. Ni un siervo por obligación, ahí esos que llegan porque tocó, es que estoy en el calendario, y llegan ahí con esa cara. No, Dios, no, ténganlo por seguro que no quiere eso, sino que cada uno al final de estos 3 días dijera: yo quiero ser un siervo por amor, y con gozo y con esa convicción plena en su corazón. Y vamos a estar en Josué, este hombre es un desafío para mi vida, y siempre pienso ese momento cuando Dios mandó a 12 hombres a reconocer esa tierra prometida, ¿sí? La tierra prometida, esa tierra que Dios ya les había entregado. Y esa tierra prometida es tipo de esa vida abundante que tenemos en Cristo. Y Dios mandó a estos 12 hombres a reconocer la tierra prometida, y 10 de ellos volvieron temerosos, volvieron dudosos, volvieron poniendo excusas. Y miren lo que hicieron un par de hombres. Y bueno, antes de ir a Josué 24, acompáñenme a Números, el libro de Números, capítulo 13. Números capítulo 13. Y dice la palabra de Dios vamos a leer desde el versículo 30. ¿Listos? Números 13:30. Entonces estamos en esta escena: 12 hombres van a reconocer la tierra y vuelven con un informe. Y dice ahí en el 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y ahí está. Y piensen en Josué y Caleb, estos dos hombres que dijeron: no, esa tierra ya nos la entregó Dios. Y ahí es donde les digo que Josué es un desafío para mi vida. Más adelante, en Números 32, la Biblia habla así de Josué y de Caleb. Dice: ¿no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí? Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y yo leía esta frase y yo quiero ser perfecto en pos de Jehová. Yo quiero ser ese. Yo quiero vivir esa buena vida que Dios nos promete en esa tierra abundante que viene por servirle a Dios. Yo quiero ser ese siervo por amor que vive el plan de Dios, vive conforme a ese plan de Dios, un plan diseñado por Dios para cada uno de nosotros. Un siervo por amor que es decidido por Dios, es que Dios es mi prioridad, es que si tengo que escoger entre una cosa y Dios, estoy decidido por Dios. Y un siervo que está comprometido con Dios constantemente. A pesar de lo que venga, voy a mantenerme en esa decisión de servirle a mi Señor, de servirle por amor. Y es triste ver creyentes dando vueltas en el desierto hoy en día, dando vueltas en el desierto, y fracasan vez tras vez y luchan con los mismos pecados, y ahí están patinando, sobreviviendo a las pruebas, esforzándose en la carne para tratar de estar bien, pero nunca lo logran, nunca llegan a esa tierra prometida y a experimentar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Ya nos entregó esa tierra prometida, esa vida abundante. Y esto es por no vivir conforme al plan de Dios, ni por decidir que Dios sea el primero en mi vida, ni por comprometerme con mi Dios realmente. Yo quiero en estos 3 días animarlos a ser esos siervos por amor, no por compromiso con el pastor, no por compromiso con tu papá
o con tu novia, con tu esposa, con tu novio, o con el amigo que te invitó, no por compromiso con nadie, sino ese siervo por amor, por creerle a Dios, por amor a Dios, a aquel que te amó primero y entregó lo más valioso que tenía, a su Hijo Jesucristo, por amor a ti, para salvarte y para darte esa vida abundante. Yo quiero animarlos a eso, a ser ese siervo por amor. Y vamos a aprender de Josué en estos 3 días. Ahí, ahora sí vamos a Josué 24, por favor. Josué 24, ahí en nuestras Biblias. Y en este capítulo 24 Josué se despide del pueblo. Son sus últimas palabras para el pueblo de Israel, y son palabras tan importantes para el pueblo y tan valiosas que para nosotros hoy en día también cobran valor esas palabras, como lo eran para el pueblo de Israel. Y vamos a estar estudiando prácticamente todo el capítulo 24 en estos 3 días. Entonces vamos a iniciar hoy hablando de ese plan de Dios. Es lo primero que vamos a ver, el plan de Dios, ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros, por el cual quiere hacernos esos siervos por amor. Y en la Biblia vemos siempre ese patrón, Dios trabajando con diferentes hombres, familias, mujeres, con un plan específico para sus vidas, y usándolas y usando a estos hombres, siervos y siervas de Él a través de la Biblia, con un plan para glorificarle a Él, para lograr sus propósitos y no los nuestros. Acompáñenme a orar, vamos a orar y entregamos este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este tiempo que tú nos regalas como iglesia para una vez más abrir tu palabra, abrir este manual precioso que tú nos has dejado. Gracias por tu gran amor, porque un día enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos y nos mostraste todo tu amor, toda tu gracia, Señor, a través de su muerte, sepultura y resurrección. Y gracias porque por Él hoy tenemos vida, hoy tenemos esa vida abundante, hoy tenemos esa tierra prometida que tú ya nos has entregado, Señor. Y queremos a través de estos 3 días, Señor, decidir entrar y poseer esa tierra a la cual tú ya nos entregaste, Señor, y ser usados por ti de manera maravillosa, ver tus maravillas en nuestras vidas y ver tus maravillas en tu iglesia, en esta ciudad, en nuestro país, en las naciones, Señor, por esa decisión personal que cada uno tome de ser ese siervo por amor como lo era Josué. Padre, desafíanos, háblanos en estos días. Dejamos todo en tus manos y te pido que me uses, Señor, te necesito. Y es en Cristo Jesús nuestro Señor que te hacemos esta oración. Amén. Bien, entonces, ese plan de Dios que vamos a estar hablando hoy, vamos a ver primeramente que es un plan diseñado específicamente porque Dios te conoce. Y está ahí en los primeros 2 versículos. Yo les pido que leamos del versículo 1 al 13, que es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Josué 24. Y fíjense todo lo que está pasando. Josué despidiéndose del pueblo, ese discurso de despedida, lo más importante. Y Josué les está mostrando lo valioso que como ese pueblo de Israel son para Dios, para los propósitos de Dios. Y los está animando y desafiando a decidirse por Dios. Y les muestra primero ese plan. Dice versículo 1: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto.
Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Y es ese resumen de Dios al pueblo de Israel, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y se los está mostrando, les está mostrando lo que Él hizo por ellos y el plan que Él ha diseñado para ellos, para que ahora vivan por ese plan. Entonces, primero vemos que es un plan diseñado específicamente por Dios, porque Dios te conoce. Es el diseño de Dios. Dice ahí en el versículo 1: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Esta convocatoria que Josué hizo era delante de Dios. Esto era algo serio, esto era algo realmente importante. No era un juego para con el pueblo, o no era una ceremonia religiosa cualquiera. Era algo muy importante, y esa es la garantía de que ese plan es algo de Dios. Estaban ahí reunidos delante de Dios. No es algo, un invento de los hombres, era algo delante de Dios. Y en el versículo 2, Josué le dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y expresiones como esta de así dice Jehová se encuentran cerca de 2000 veces a través de todas las escrituras, de varios libros de las escrituras, y nos muestran esa autoridad total de Dios, esa garantía de ese plan. Nos muestran a Dios, que cuando el plan es de Dios, cuando es la voluntad de Dios, eso se cumple o se cumple, y que Él está ahí y estará vigilando ese plan en la vida del pueblo de Israel. Esa es la total autoridad de Dios. Ese plan de Dios tiene una autoridad que se manifiesta a través de toda la Biblia y nos revela su voluntad. Entonces, es lo primero, es el diseño de Dios. Se reunieron ahí delante de Dios. Y es que hay un diseño de otros dioses, hay un diseño de otros dioses. Ahí nos habla de los dioses de sus padres, ¿sí? Los dioses de los padres del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice en el versículo, ahí en el versículo 2: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahí están esos dioses de sus padres, los de al otro lado del río, que servían a dioses extraños. Naciones paganas, ahí era que habitaban allá al lado del río Éufrates. Allá habitaba Taré, el padre de Abraham. Y eso me muestra cómo pues todos nosotros tenemos una vida pasada, lejos de Dios, y servíamos junto con nuestros padres
a dioses extraños, ¿sí? A veces caemos en eso de que, es que el pueblo de Israel sí era rebelde, ¿no? Y Dios los perdonaba y les mostraba su misericordia y ellos se arrepentían y volvían, pero volvían a pecar y ojalá volviéramos a Egipto. Y otra vez Dios los perdonaba y les mostraba su misericordia y otra vez volvían atrás y nosotros decimos, pero es que sí eran rebeldes. Y nosotros, una vida pasada donde servíamos a dioses extraños. Hay un pasaje que me impacta y es 1 de Pedro 1, 17 al 19. Acompáñenme allí, 1 de Pedro 1. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 1, 17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y fíjense, ahí habla de un Padre, ¿cierto? Y si invocáis por Padre con P mayúscula, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, en ese temor de Dios. Si Dios es tu Padre, bueno, que tu conducta sea conforme a tu Padre, ¿cierto? A esa naturaleza que ahora tienes de Dios. Y miren el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya recibimos esa nueva naturaleza, sin mancha, sin contaminación. Es esa naturaleza de nuestro Padre Celestial al cual invocamos, ¿cierto? Pero ¿cómo vivíamos antes? Conforme a esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y bueno, yo tal vez no tengo nada que reclamarle a mi papá, ¿cierto? Mi papá es un buen hombre y le doy gracias a Dios por mi papá, pero él no conocía al Señor cuando yo era niño y él me enseñó y vi en él muchas cosas de sus dioses a los que él servía, los que tal vez yo les llegué a servir en muchos momentos, ¿sí? Y a veces mis hijos, cuando hago algo que no debo haber, me dicen, papi, eso lo heredaste de tu papá, o yo hago algo y ellos lo hacen, ¿será que yo heredé de ti eso también, papi? Y me están mirando a ver qué cosas, buenas o malas, heredé de mis papás. El hecho es que, fíjense, era una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, y ahí está una vana manera de vivir, otros dioses a los que servíamos, y todos tenemos una vida pasada antes del Señor. Entonces, por un lado estaban esos dioses de sus padres, pero además estaban esos dioses personales también. Dice en el versículo 4, volviendo a Josué 24, dice en el versículo 4, a Isaac le di a Jacob y a Esaú di el monte Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y esos dioses personales son los dioses de Egipto. Recuerdan también que el pueblo decía, ¿por qué no volvemos a Egipto? Allá estábamos mejor. Y es que allá dejamos algunos dioses, ahí en Egipto, esos dioses del mundo, Egipto, tipo del mundo, ¿cierto? Y ahí está el pecado y las cosas del mundo. Y piensa por un momento cómo era tu vida antes de Cristo. ¿Cómo era? ¿Qué cosas habían ahí en tu vida? Gálatas 5, 19 al 21 de pronto te puede recordar algunas cosas. Acompáñenme. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Esos dioses personales que tenías antes de conocer a Cristo. Bueno, dice ahí en Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No, pero yo no he matado a nadie, yo no he fornicado, yo no. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Tal vez muchas de estas cosas eran nuestros dioses, ¿cierto? Vivíamos ahí, al otro lado del río, lejos de Dios. Ahora, Dios sabía quién era Abraham. Su familia adoraba a otros dioses, pero Dios tenía planes para con él. Ese es el gran amor de Dios y ese es el plan de Dios. Como lo cantábamos ahorita en la canción que Víctor compuso, ¿cierto? Bueno, no, soy pequeño, soy débil, pero Dios tiene cosas grandes para mí, ¿cierto? Es que no somos nada. Y a pesar de no ser nada y a pesar de servir a otros dioses, Dios tiene planes para nosotros. Mi papá es ingeniero de sistemas, como yo, y él vivió muchos años apartado de Dios, buscando pues ser un profesional muy exitoso y buscando llenar vacíos en su corazón. Pasó por el catolicismo y ahí fue que nos formó a nosotros, a mí y a mis dos hermanos. Estuvo en el gnosticismo, en meditación trascendental, y eso se sentaba frente a mi mamá así y hacían aún y un poco de bobadas ahí, pero estuvo metido en todo eso buscando llenar ese vacío espiritual en su vida. Y tal vez en esas mismas cosas iba a terminar yo, sirviendo a los dioses de mis padres. Él creó su propia empresa de sistemas y al principio tuvo mucho éxito. Sus planes eran que su hijo siguiera adelante con la empresa de sistemas y que nos llenáramos de dinero. Era un buen profesional, había pegado primero en unos sistemas de información y entonces le estaba yendo muy bien. Y bueno, tal vez era el sueño, era el plan de él para su vida, para mi vida y las generaciones en adelante. Pero Dios tenía otros planes. Dios cambió esos planes y por supuesto, pues yo estaba incluido en esos planes también, ¿sí? No solo mi papá, sino yo también. Y en el año 95 pude conocer el plan de Dios para mi vida. Y hubo un momento en que pasó una película delante de mí de lo que yo estaba viviendo para seguir según esos planes de mi papá y ahora lo que Dios quería, el plan que Dios me estaba presentando. En ese año mi papá también, los dos decidimos seguir a Cristo y Dios cambió nuestros planes y nos permitió servirle juntos ahí en Bucaramanga durante años, y ahora yo en Cali y él en Bucaramanga, y Dios nos ha sostenido, ¿sí? No logramos la gran riqueza que tal vez él esperaba, pero Dios nos ha sostenido. Dios ha estado ahí con nosotros y nos sostendrá mientras estemos viviendo su plan a la manera de él, no a la manera nuestra. Y ahí está. Y hay momentos en que es bueno recordar ese pasado, y es lo que Josué está haciendo con el pueblo de Israel, recordándoles ese pasado para darnos cuenta de cómo estábamos antes, para darnos cuenta de dónde nos rescató Dios, para darnos cuenta de lo que éramos. Y aún así, si estamos hoy aquí sentados, es porque Dios quiere hacer algo muy grande con cada uno de nosotros y quiere que seamos esos siervos por amor. Y solo Dios conoce tus planes. No sé qué planes tengas hoy. Solo algunitos los conozco en medio de esta congregación, a unos poquitos, pero ni idea de los planes que cada uno tenga, de en qué se ocupe, de cuál sea su sueño, de si tienes llamamiento misionero o no, de si estás sirviendo a los niños en la alabanza. No lo sé, solo tú lo sabes, pero tenlo por seguro que los planes de Dios son superiores a tus planes, como lo aprendemos ahí en Isaías, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí está, todos tenemos planes, según otros dioses tal vez, pero Dios tiene otros planes para nosotros. Y no quiero decir que, digamos, terminar mis estudios universitarios, que ser un buen profesional, que estudiar una especialización, que no sé,
comprarme mi casa, mi carro, mi perro, mi gato. No quiere decir que todas esas cosas sean malas, no. Pero Dios tiene un plan superior a todo eso. Todo eso no está mal, mientras no se conviertan en tu Dios, en tu Dios. Dios tiene un plan superior para ti y quiere que sepas que Él quiere tenerte en cuenta en sus planes, que Él te salvó para que tú seas ese siervo por amor, esa sierva por amor. Dios quiere contar contigo para sus propósitos. Ese propósito en mí, como también lo cantábamos, Dios tiene un propósito claro en tu vida y es mucho mejor y mucho mayor que esos planes personales que podemos tener conforme a los dioses de Egipto que podemos tener. Entonces es un plan diseñado por Dios porque Él nos conoce, pero además es un plan que es basado en el amor de Dios, porque es que no lo merecemos, no lo merecemos. Y leamos los versículos, volviendo ahí a Josué 24, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Y no sé si se dieron cuenta, pero es que vez tras vez Dios diciéndole: mira, yo hice y yo hice esto y yo hice esto. Es que Dios nos escogió siendo nada. Dice ahí en el versículo 3: y yo tomé y la traje y aumenté y le di. Es que Dios inició su relación única con Israel cuando Dios los sacó a Abraham de allá, de entre su familia pagana, de esa familia encabezada por Taré. Y ahí, en ese momento que Dios sacó a Abraham de su tierra, de su parentela, ahí empezó ese trato con el pueblo de Israel. Y fue simplemente un impulso de la gracia de Dios. Sal de esa tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te daré. Abraham le creyó a Dios y fue a cumplir ese plan de Dios. Pero fue Dios quien lo hizo finalmente. ¿Y quién era Abraham? Miren lo que dice Isaías 51, 1 y 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. No era nadie Abraham, no era más que uno solo. Y Abraham es ese ejemplo de un hombre de Dios en fe, ¿sí? Tomando esos pasos de fe. No era nadie, pero Dios lo llamó y le mostró su plan. Y Abraham decidió poner toda su confianza en Dios, cumplir con ese plan de Dios. Así que mira, Dios nos escogió siendo nada y realmente no somos nada delante de Dios, pero por su amor, su misericordia, Él nos rescató, nos salvó para que ahora le sirvamos. Y Dios nos rescató por amor. Miren lo que dice en el versículo 5, ahí en Josué 24. Ahí está ese amor de Dios. Dice: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. O sea, todo lo ha hecho Dios. Lo envié, herí, lo saqué. Y es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En un momento de nuestra vida, Dios nos sacó, nos rescató. Hubo un momento en mi vida y en tu vida donde Dios nos liberó de esa esclavitud del pecado, esa esclavitud en la que vivíamos, y nos trajo ahora a vivir esa vida abundante que tiene para nosotros. Dios siempre ha querido eso. Dios me amó y envió a Jesús, a su Hijo único, para morir en la cruz por mis pecados. Dios conocía mi condición de pecador, como muchas veces lo rechazaba. Dios lo conocía, y a pesar de eso envió a su Hijo a morir por amor a mí, para salvarme, a darme la vida eterna.
por confiar en su muerte, en su sepultura y en su resurrección de entre los muertos. Y ahí estaba yo, perdido, consumido en el pecado. Y Dios llegó y lanzó su mano y me rescató, me sacó de ahí. Y sabes, lo mismo hizo por ti. Todos somos pecadores. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente y Él sabe lo que tú necesitas, ¿sí? Y Dios quiere y quiso, tal vez si estás aquí entre nosotros y ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios, Dios quiso librarte de esa esclavitud del pecado y te salvó y te rescató, y para eso envió a su Hijo Jesús. Pero si hoy estás entre nosotros y no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, si no has experimentado ese gran amor de Dios, bueno, hoy Dios quiere que sepas que el plan de Dios, basado en su amor, empieza por ahí. Él te demuestra su amor. Él ya hizo lo primero, Él dio el primer paso. Y fue cuando decidió enviar a su Hijo Jesús a que muriera cruelmente, crucificado en una cruz como el peor de los criminales, sin merecerlo, porque no pecó en nada. Jesús venció el pecado, llegó a la muerte de cruz sin pecar, venció el pecado. Y fue resucitado, fue sepultado, y al tercer día se levantó entre los muertos, resucitó, demostrando ser Dios. Entonces, no solo venció el pecado, sino venció también la muerte. Y solo Jesús puede darte el perdón de pecados y la vida eterna. Solo Él, nadie más. No venir a una iglesia, no tocar un instrumento, no servirle en alguna manera, no. Es reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador, y reconociendo lo que Él hizo por ti, esa obra preciosa de Cristo en la cruz. Al final, dos hombres van a estar acá, un par de hombres van a estar acá. Si alguno no conoce ese amor de Dios y en esta noche Dios está ahí tocando tu corazón y quieres recibir ese amor de Dios, bueno, acércate acá y aquí van a haber dos hombres esperándote para mostrarte ese amor de Dios en la Biblia y cómo recibir ese amor de Dios. Ahora, proyectémonos por un momento en nuestras vidas. Pensemos qué sería de nuestra vida hoy si hubiéramos seguido tras esos dioses. ¿Qué sería de nuestra vida hoy? Y piensen en esta pregunta: ¿qué es lo más valioso que tienen hoy? ¿Qué es lo más valioso? Y yo pienso, si echo para atrás la película de mi vida, cuando servía a otros dioses, cuando no conocía a Dios, a Jesús como mi Señor y Salvador, pienso en lo que hoy veo en muchos de mis amigos que no conocen al Señor y publican, como hoy todo está ahí en las redes, ¿cierto? Entonces publican fotos viajando por diferentes lugares del mundo, publican fotos con una mujer un fin de semana, con otra el siguiente fin de semana, y así, tomando, amigos, vicios, otros trabajo en sus superempresas multinacionales, y eso es la prioridad, y eso es lo más valioso en la vida de muchos de mis amigos. Algunos les he podido compartir el Evangelio, algunos amigos de esos de colegio, de universidad. Hace 15 días estuvimos en Bucaramanga en la conferencia misionera y Dios me regaló un tiempo bien bonito, especialmente con dos amigos. Bucaramanga es pequeñito, ¿sí? Y uno llega allá y bueno, Sofi y mis hijos se aterran de que yo salía a un centro comercial a algún lado y me encontré, llegaba y les contaba: no, me encontré con un amigo del colegio, me encontré con un amigo de la universidad. Y así fue, me encontré con un amigo que estaba entregado a su trabajo, tiene su empresa y entregado a su empresa, y entregado, y siempre era entregado. Y esta vez ya su actitud era diferente, ya se dio cuenta que su trabajo lo estaba alejando de sus hijos, de su esposa, que se estaba matando literalmente en su trabajo y estaba empezando a tomar decisiones en su vida para dejar de trabajar un poco y bueno, contratar tal vez otra persona que le ayudara y dedicarse más a sus hijos y a su esposa. Y pude compartirle el Evangelio y sentarme con él a tomar un café y compartirle el Evangelio, y valoró
esa reunión que tuvimos y sé que valora mi amistad. Ahí quedaron las puertas abiertas con él. Otro día me encontré con otro amigo, creyente, entre comillas, pero un hombre que en su mente tiene mucha información, mucha basura, como les digo, creyente, pero tal vez su fe está fundada en lo que lee en Google sobre el cristianismo, sobre una cosa, sobre otra, sobre profecía y un poco de, bueno, me habló de tantas cosas. Yo le dije, mira, lo importante y lo que un día Dios te va a preguntar no es si sabías qué hicieron los Illuminatis o si te vacunaste o no, porque es que me habló hasta de las vacunas que eran del diablo y bueno, un poco de cosas. Y yo le dije, mira, un día Dios te va a preguntar es no si te vacunaste y si te pusiste la cuarta dosis o si te pusiste Pfizer o no te va a preguntar nada, o si creíste que la tierra era redonda o no. Él te va a preguntar si confesaste y creíste en tu corazón en la obra de Jesús como tu Señor y Salvador, si creíste en Él como tu Señor y Salvador. No más, todo eso que me has hablado de Illuminatis y de tanta basura, Dios no lo va a mirar. Y él, sus ojos cambiaron. Y Fabio, gracias porque yo estaba poniendo mi fe en otras cosas y Dios me permitió encontrarme con él y esos dioses de él y lo que es valioso para él, la ciencia, la profecía, todo eso, bueno, tal vez ya no lo sea, ¿sí? Y oro por él, ojalá sea salvo. Y me encontré con un par de amigas más que no les cuento las historias, pero una enfocada en su materialismo, y por su materialismo me decía que con problemas psicológicos y con problemas legales, y bueno, ella más bien cuando le empecé a hablar, más bien me cambiaba el tema. Y la otra muy entregada en su trabajo y en sus amigas y su relación con sus amiguis, y tampoco me escuchó mucho. Entonces es eso, si pensamos en nuestros dioses, en los dioses que hay en el mundo, muchos de esos dioses son lo más valioso para la gente hoy en día. Y yo te pregunto, ¿qué es lo más valioso para ti hoy? ¿Qué es lo más valioso? Para mí, después de mi Señor y servirle a Él, lo más valioso es esto: mi familia, mi esposa, mis hijos, sirviéndole al Señor. Eso es lo más valioso que Dios me ha dado, una familia que sirve a Dios, una familia fundada en la palabra de Dios, en el amor de Dios, con ese deseo de vivir el plan de Dios. Y si tú estás en el Señor y no tienes la vida que quisieras tener, es porque tal vez tú no le has dado el valor a Dios y a tu familia que merece en tu propia vida. No los has puesto ahí en el lugar que deben estar en tu corazón. Primero Dios, después ahí está mi esposa, mi esposo, después mis hijos, después trabajo y después iglesia, después trabajo, después, bueno, pero primero Dios y mi familia, eso es lo primero. Y si esas prioridades están ahí organizadas, el resto de cosas Dios se encarga. Ese es el plan de Dios. Y si no estás disfrutando de esa vida que Dios quiere darte, es por eso, porque tal vez le estás dando valor a otras cosas. Dios te amó, Dios te rescató y te salvó con el propósito de que le sirvas, de que participes en sus planes, no importa quién seas. Si estás acá, si eres hijo de Dios, hija de Dios, es porque Dios te quiere usar para sus planes, para sus propósitos. Y mira, puedes ser un excelente profesional, pero un día serás reemplazado. Así me pasó, así les ha pasado a muchos de nuestros pastores y misioneros. Un día con un alto puesto ejecutivo en una empresa, pero no, ya no me sirves, chao, estoy pagando mucho, aquí hay un recién egresado que le puedo pagar menos y hace lo mismo, chao. Y al otro día ya no eres nada profesionalmente hablando. Entonces, sí, esfuérzate, sé el mejor en lo que haces, pero que no sea tu Dios, tu profesión, tu trabajo. Un día eso se acaba. O puedes ser adinerado, puedes tener mucho dinero, pero sabes, un día el dinero se va, se acaba. ¿Y dónde queda tu vida, tu fundamento? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Puedes tener muchos méritos, ser una persona, wow, súper influyente y uy, qué buena persona.
pero sin Dios estás perdido. Sin Dios no eres nada. En Apocalipsis dice, pero tú eres rico, ¿no? Y para Dios dice, pero no sabes que eres un pobre, ciego, miserable, desnudo, delante de Dios. Y puedes ser rico y una super persona para este mundo, pero sin Dios estás perdido, perdido. El plan de Dios está basado en su amor, y es un amor eterno, un plan lleno de esperanza, un plan lleno de propósito. Y ya para terminar, este plan, además de estar basado en el amor de Dios, es un plan garantizado para toda la vida, porque Dios es quien lo controla todo, 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 todo. Y leamos los versículos 6 al 13, vamos a irlos leyendo despacito, y fíjense cómo Dios está ahí, cuidando cada detalle de ese plan, garantizando ese plan. Dice versículos 6 y 7, Josué 24, dice: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y ahí está ese Dios cercano, ¿no? Cuando clamaron a Dios, entonces Dios les respondió y hizo maravillas entre ellos, y pudieron ver sus maravillas. Entonces tenemos a un Dios cercano, lo podemos ver, lo podemos sentir, y ahí está Dios garantizando ese plan en nuestras vidas, que ese plan es para siempre. Dice ahora en el versículo 8: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los Dios librándonos del mal, Dios bendiciéndonos, ¿sí? Y garantizando ese plan. Y miren el versículo 9 y 10. Bueno, aquí 9 y 10, Dios librándonos, Dios bendiciéndonos. Dice el versículo 9: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y ahí está Dios librándonos del mal, y Dios bendiciéndonos, garantizando ese plan perfecto de Dios. Versículo 11: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y ahí está Dios dándonos esa victoria sobre los enemigos. Ahí, Dios en control de todo. Versículo 12: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y ahí está Dios usando sus recursos, no nuestra fuerza, ¿sí? Como dice ahí, no con tu espada ni con tu arco, sino con los recursos de Dios. Y en esta ocasión eran tábanos. ¿Saben qué son tábanos? Son como unas moscas grandotas. Y a través de moscas que Dios mandó, bueno, Dios destruyó delante de ellos a los amorreos, ¿sí? A los dos reyes de los amorreos, con moscas, los recursos de Dios. No con tu espada, como dice ahí, ni con tu arco. Ahí está Dios con sus recursos, garantizando ese plan para toda la vida. Y versículo 13 dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Y qué veo ahí?
la gracia de Dios. Cosas que yo no hice, yo no edifiqué, yo no planté, y ahí está Dios dándome todas esas cosas, lo que no merecemos. Ahí está la gracia de Dios dándonos lo que no merecemos. Y lo que vemos ahí es Dios obrando en nuestras vidas, en cada situación en nuestras vidas. Dios en medio de las pruebas, cada día llevándonos a decidir si le vamos a servir a Él o no, si vamos a servir en la carne o vamos a servir en el Espíritu, en esa llenura del Espíritu Santo. El enemigo atacando fuerte para destruirnos, ¿cierto? Así como lo hacía con el pueblo de Israel. Y nosotros cada día teniendo que decidir si servimos al sistema de este mundo o si le servimos a Dios. Si sigo el modelo de mis compañeros, de mis amigos de colegio o de universidad, o sigo el modelo de Dios. Y mientras vivimos ese plan de Dios, Dios garantizándolo y Dios haciendo milagros en nuestras vidas, Dios haciendo maravillas en nuestra vida, protegiéndonos, levantándonos, cuidándonos. Y mientras más pruebas, más crecemos en esa paciencia y más crecemos en nuestra confianza en el Señor. Santiago 1, versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Y después dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y ahí está Dios usando las pruebas para que crezcamos en paciencia, para que crezcamos en fe, para que dependamos de Él. Y ese es el plan de Dios garantizado por Él. Como familia, Dios nos ha llevado a tomar decisiones y pasos de fe que nos han costado, que han sido nada fáciles para nosotros como familia. El salir de Bucaramanga llegar a Cali en un tiempo difícil no era nada fácil, pero Dios nos llevó a dar este paso y Dios nos respaldó en todo. Y ahí está Dios respaldándonos, ¿cierto, Víctor? Ivancho, Dios respaldándonos cuando damos esos pasos de fe para cumplir ese plan de Dios. No es fácil tal vez que tú, esposa que estás aquí, renuncies a tu trabajo para dedicarte a criar a tus hijos, a formarlos en los caminos del Señor. No es fácil para ti, esposa, que has estudiado, que te has preparado para ayudar a tu esposo tal vez. Y no es fácil para ti, esposo, que tu esposa deje de trabajar para estar con tus hijos, ¿cierto? Porque pues dos bolsas son más que una. Y bueno, tantas cosas. Pero es que nuestros hijos la necesitan ahí en el hogar y no es fácil llegar a tomar una decisión de esas. No es fácil no endeudarte para conseguir lo que quieres, el televisor o bueno, la universidad de nuestros hijos. No es fácil no meterte en deudas, ¿sí? Aún sabiendo que tal vez puedes pagarlas, pero es parte de tomar esas decisiones que me llevan a confiar en Dios, a dar esos pasos de fe, a que si Dios no es quien me guía y quien me lleva, no lo hago. Tal vez para ti, esposo, no es fácil ser fiel a tu esposa, no es fácil ser fiel a tu esposo, pero Dios está ahí contigo y Dios te va a apoyar y te va a guardar. Solteros, tal vez no es fácil guardarte para ese hombre, para esa mujer que Dios tiene para ti, como esposo, como esposa. Tal vez no es fácil, pero Dios quiere que lo hagas, ¿sí? Y no son pruebas, son esos pasos de fe que me voy a guardar. Para esa mujer me voy a guardar, me voy a cuidar mi mente, mi corazón para mi esposa, para serle fiel. Voy a cuidar mi integridad para hacer luz ahí en mi trabajo, en mi universidad, ahí donde Dios me ha puesto. Son cosas que tal vez no son fáciles, ¿cierto? Pero Dios quiere finalmente nuestra obediencia y nuestra confianza en Él. Y Él va a garantizar su plan, nos va a llevar a cumplir su plan. Él quiere llevarnos a ese punto de dependencia total de Él, de abandonarnos en Él para todas las cosas de nuestra vida. Nos llamó a que tengamos una vida abundante, pero eso se va a dar por vivir ese plan de Dios que hemos visto. Y tenemos que reconocer que todo es de Él, por Él y para Él. Todo en nuestra vida.
Nosotros no tenemos méritos para vivir como vivimos. Nosotros no hemos hecho nada, es que Dios lo ha hecho todo. Dios lo controla todo, absolutamente todo. Desde el día que nos rescató, desde antes aún, cuidándonos, guardándonos, llamándonos a la salvación, y luego Dios controlando todo absolutamente en nuestra vida. Ahora nuestro futuro, nuestro presente está aquí, en las manos de Dios, en la palabra de Dios, y Dios quiere que aprendamos día tras día a caminar con Él, a caminar de su mano, a vivir conforme a ese plan que está garantizado por Él para toda nuestra vida. Entonces, concluyendo en esta noche, bueno, Dios quiere que seamos esos siervos por amor, y lo primero es que ese siervo por amor vive conforme al plan de Dios, vive conforme a ese plan de Dios, un plan que está cargado de ese diseño único de Dios, de la autoridad plena de Dios, diseñado por Él, basado en su gran amor para con nosotros, desde que nos salvó, y día tras día Dios manifestándonos su amor, y garantizado para toda nuestra vida, porque es que Dios lo controla todo, Dios es soberano. Entonces es un plan único al que los invito a vivir, al que Dios nos invita a vivir, pensar lo que éramos antes, así como Josué retrocede tanto con el pueblo de Israel y los lleva a pensar de dónde los sacó, desde allá, desde Abraham, y cómo les llevó, les dio la tierra a Abraham, a Isaac, a Jacob, los llevó a esa tierra prometida, los protegió de los egipcios, los libró, atravesaron el Mar Rojo, luego atravesaron el Jordán y poseyeron esa tierra prometida. Tantas maravillas que Dios hizo, derribando a sus enemigos, a todos esos ejércitos, y Dios ahí mostrándoles: es que tengo un plan con ustedes, son mi pueblo escogido, ustedes. Y hoy Dios nos dice: no importa lo que hayas hecho, no importa lo que mires hacia atrás, ahora estás acá y yo te quiero usar, quiero que seas ese siervo por amor. No importa lo que eras, no importa lo que eres, hoy estás acá y quiero usarte para que seas un siervo para mí, y ese es mi plan. Te salvé, y te salvé para que me sirvas, no solo para que vayas al cielo, sino para que me sirvas, para que me entregues más y más de tu vida, de tus fuerzas, y me sirvas. Te quiero, te necesito, te quiero usar en la obra, en los llanos para Cristo, en Colombia para Cristo, en las naciones. Te quiero usar. A ti, sí, a ti que estás aquí sentado. Dios te dice: tengo un plan para ti mucho mejor que el plan que tú estás pensando para tu vida, y te quiero usar. Quiero que seas ese siervo por amor. Vamos a orar y terminamos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo que nos regalas esta noche como iglesia, Señor, y gracias por tu gran amor, Señor, y porque sabemos que en ti, Señor, tenemos esa vida abundante, Señor. Para eso nos salvaste, para darnos esa vida que solo tú puedes dar, Señor, esa paz que solo tú puedes dar, esa garantía que solo en ti encontramos. Gracias, Dios mío, por mostrarnos ese gran amor, Señor, y tu cuidado, tu soberanía sobre todas las cosas. Ahora llévanos, Señor, a decidirnos por ti, y que deseemos de todo nuestro corazón vivir conforme a tus planes y no los nuestros, Señor. Te entregamos todo a ti, Padre, y llévanos ahora a casa con bien, y sé tú en control de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te oramos. Amén.